A lo largo de la historia, han habido múltiples misterios sin resolver que siguen dándole dolores de cabeza a investigadores y curiosos por igual. Sin embargo, la búsqueda incansable de respuestas y la aplicación de métodos científicos han llevado a la resolución de algunos de estos enigmas, arrojando luz sobre lo que alguna vez fue inexplicable. En este fascinante viaje, exploraremos algunos de los misterios más intrigantes que han desconcertado a la humanidad a lo largo del tiempo, revelando finalmente los secretos detrás de lo aparentemente impenetrable. Sin nada más que agregar, bienvenidos a el iceberg de misterios resueltos. Nivel 1. ¿Huevo o la gallina? La centenaria pregunta sobre qué fue primero, el huevo o la gallina, ha encontrado una respuesta científica fundamentada. Tradicionalmente se argumentaba que la gallina debía nacer antes de que existiera un huevo de gallina, sin embargo, al examinar la evolución animal, se concluyó que el huevo fue anterior a la gallina, ya que la primera gallina surgió de un huevo de un ancestro aviar. La investigación, respaldada por estudios sobre la evolución y la ascendencia de las aves, establece que las gallinas actuales descienden del gallo salvaje rojo, originario del sudeste asiático. Este enfoque científico resuelve el antiguo dilema y aporta una perspectiva basada en la evidencia evolutiva. ¿Y ahora, qué fue primero? ¿El huevo de gallo salvaje rojo o el gallo salvaje rojo? Colapso maya. El colapso de la civilización maya, uno de los mayores en la historia, se atribuye a un desastre ambiental causado por ellos mismos. Los mayas, al talar excesivamente árboles, redujeron la capacidad del suelo para absorber radiación solar, provocando sequías al disminuir las lluvias. A pesar de las especulaciones sobre revueltas o invasiones, la población maya abandonó su civilización en busca de alimentos debido a la paralizante sequía, no por factores externos como ovnis o revueltas internas. Este descubrimiento arroja luz sobre la relación entre las acciones humanas y el cambio climático. Piedras navegantes del Valle de la Muerte. Racetrack Playa, un lecho de lago seco en el desierto más bajo de Norteamérica, alberga las enigmáticas piedras navegantes. Estas rocas han desconcertado a los visitantes desde el siglo XX, aparentemente desplazándose hasta 455 metros por el lecho del lago, sin intervención humana o animal. Múltiples teorías, incluyendo vientos fuertes y fuerzas magnéticas, se propusieron antes de que un equipo del Instituto Scripps de Oceanografía en 2011 colocara dispositivos GPS en 15 rocas. 2 años después, presenciaron el fenómeno. Durante raras tormentas de invierno el agua se congela alrededor de las rocas formando placas de hielo. Cuando estas placas se deslizan con el viento empujan las rocas dejando las misteriosas huellas. El fenómeno se denominó empuje del hielo. Creación de las pirámides. Contrario a teorías conspirativas, físicos de la Universidad de Ámsterdam en 2014 desmintieron la idea de que extraterrestres ayudaron a construir las pirámides egipcias. Según una técnica encontrada en un antiguo dibujo de tumba, demostraron que los trabajadores usaban trineos para transportar los enormes bloques de piedra. Al verter agua sobre arena o arcilla resbaladiza como lubricante, reducían la fricción y arrastraban los bloques para construir las pirámides. Este estudio desmitifica la idea de intervención alienígena, demostrando que los antiguos egipcios emplearon métodos ingeniosos y prácticos en la construcción de sus monumentos. Piedras de Stonehenge. Científicos resolvieron el misterio de Stonehenge mediante espectrometría de masas en una de las 52 piedras, identificando elementos coincidentes con Westwoods a 15 millas de distancia. Aplicaron fluorescencia de rayos X para caracterización inicial y espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente para analizar muestras del núcleo recién descubierto en la piedra 58. Este núcleo perdido desde la década de 1950, redescubierto en 2018, fue crucial para las pruebas. El análisis detallado del material proporciona datos valiosos para futuras investigaciones sobre la antigua construcción, marcando un avance en la comprensión de Stonehenge. Pilar de hierro que no se oxida. El pilar de hierro de 7 metros de altura en el complejo Kut de Delhi, presumiblemente construido alrededor del año 450 de la era común, ha desconcertado a científicos y lugareños debido a su resistencia a la oxidación. Se especuló que su durabilidad inusual podría deberse a la intervención extraterrestre, ya que se creía que los habitantes locales no podrían haber creado algo tan resistente. Sin embargo, un análisis reciente revela que la resistencia del pilar se debe a una capa de hidrógeno fosfato de hierro, misaguita, que actúa como barrera contra la corrosión. Este descubrimiento desacredita la teoría de los extraterrestres, demostrando que la habilidad para construir tal estructura no estaba más allá de las capacidades de los antiguos metalúrgicos locales. Extinción del mamut lanudo. Los científicos descubrieron que el predominio de fósiles de mamut machos se debe a condiciones de vida adversas.
A medida que los machos alcanzaban la madurez, eran expulsados de las manadas lideradas por hembras, llevándolos a vivir en solitario o en manadas de solteros. Este estilo de vida más riesgoso, como quedar atrapados en sumideros o ciénagas, aumentaba la probabilidad de conservación de los fósiles. En 2017, el Museo Sueco de Historia Natural reveló esta explicación, destacando cómo las dinámicas sociales contribuyen a la disparidad en los hallazgos fósiles entre géneros de mamuts. Monstruo del lago Ness. Durante casi 1500 años, se han reportado avistamientos de una criatura misteriosa en el lago Ness, Escocia. Aunque la famosa fotografía del monstruo del lago Ness en 1934 resultó ser un engaño, la creencia persiste. En 2012 el 25% de los escoceses aún creía en Nessie. Las teorías incluyen un dinosaurio prehistórico sobreviviente o un críptido. En 2019 análisis de ADN del agua del lago no revelaron pruebas de organismos desconocidos, pero sí abundante ADN de anguila. Se sugiere que grandes peces locales podrían explicar muchos avistamientos. Si hay un animal más grande aún no ha dejado rastros de ADN. Pero por lo que se puede confirmar posiblemente el monstruo del lago Ness haya sido una anguila. El hombre del paraguas. El hombre del paraguas es un misterioso personaje presente en el famoso video del asesinato de John F. Kennedy, en 1963. Su presencia sosteniendo un paraguas abierto en un día soleado, ha generado especulaciones. Algunas teorías sugieren su posible participación en el asesinato, señalando movimientos como señales para tiradores. Otra teoría sugiere que el paraguas contenía un dardo envenenado. En 1978 un hombre, Louis Stephen Webb, se identificó como el hombre del paraguas, alegando una protesta simbólica contra la política de Kennedy. Cataratas de sangre. En 1911 el explorador y geógrafo Thomas Griffith Taylor se topó con un extraño espectáculo en el borde del glaciar Taylor en la Antártida Oriental. Taylor observó la aparición de agua roja de color sangre que salía del glaciar. Al principio los científicos pensaron que era algún tipo de alga la que daba el color rojizo al agua, finalmente se dieron cuenta de que los óxidos de hierro eran la razón, pero la forma en que esto ocurría siguió siendo un misterio durante más de 100 años. En 2017 los científicos finalmente descubrieron la fuente. Utilizando un radar de sondeo por radioeco, pudieron descubrir que la cascada estaba conectada a una fuente de agua rica en hierro atrapada bajo el glaciar. Se cree que la fuente de agua salobre tiene más de 1 millón de años, lo que convierte a las cataratas de sangre en una cascada muy extraña y muy antigua. Los crímenes de Jack el Destripador. Jack el Destripador fue un asesino en serie que aterrorizó el distrito de Whitechapel, Londres, en 1888. Cometió al menos 5 asesinatos, dirigidos a mujeres prostitutas, a quienes mutiló de manera grotesca. Aunque nunca fue capturado, el caso dejó una marca indeleble en la historia del crimen. Numerosos sospechosos fueron investigados, pero el asesino nunca fue identificado con certeza. Sin embargo, investigaciones recientes, utilizando nuevas tecnologías como análisis de ADN y estudios de patrones de crimen, han apuntado a un posible culpable, Aaron Kosminski, un inmigrante polaco que fue internado en un hospital psiquiátrico poco después de los crímenes. A pesar de las pruebas, el misterio de Jack el Destripador sigue siendo un tema de debate. El caso de la identidad de Banksy. El misterio de la identidad de Banksy fue parcialmente resuelto en 2020, cuando un grupo de investigadores del medio The Daily Mail y otros expertos sugirieron que Banksy podría ser Robin Cunningham, conocido como Robin Banks. Se basaron en fotografías, testimonios de quienes lo conocían y análisis de sus obras, sugiriendo que Cunningham, un hombre de Bristol, podría ser el artista detrás de las emblemáticas piezas. Sin embargo, Banksy nunca ha confirmado ni desmentido esta teoría, y muchos seguidores del arte urbano siguen escépticos. Aunque la idea de Cunningham como Banksy se ha difundido, el misterio sigue sin resolverse por completo, ya que el artista mantiene su anonimato de manera intencional. La identidad de Deep Throat. Deep Throat fue el informante anónimo clave en el escándalo Watergate, que llevó a la renuncia del presidente Richard Nixon en 1974. Durante décadas, su identidad fue un misterio, alimentando teorías y especulaciones. En 2005, se reveló que Deep Throat era Mark Felt, el subdirector del FBI. Felt proporcionó información crucial a los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein del Washington Post, exponiendo las actividades ilegales y el encubrimiento del comité para la reelección de Nixon. Sus acciones ayudaron a destapar el abuso de poder en la administración, marcando un hito en la historia del periodismo de investigación. Aunque algunos cuestionaron sus motivaciones, Felt es recordado como una figura clave en la defensa de la democracia estadounidense. La desaparición de Madeleine McCann. La desaparición de Madeleine McCann, ocurrida en 2007 en Portugal, fue uno de los casos más misteriosos y mediáticos. Durante años, la investigación no logró identificar a un responsable.
Sin embargo, en 2020, la policía alemana señaló a Christian Bruckner, un hombre alemán que ya tenía antecedentes penales y se encontraba en Portugal en el momento de la desaparición. Se descubrió que Bruckner tenía un historial de delitos sexuales, lo que lo convirtió en un principal sospechoso. Aunque no se ha encontrado evidencia concluyente, nuevas pruebas y testimonios apuntan a su posible implicación en el caso, lo que reavivó la esperanza de resolver el misterio. El zumbido de Windsor. El zumbido de Windsor es un misterioso sonido de baja frecuencia percibido por los habitantes de Windsor, Canadá, desde la década de 2010. Descrito como un zumbido persistente, ha causado molestias como insomnio y dolores de cabeza en algunas personas. Investigaciones revelaron que su origen proviene de la isla Zug, un área industrial cercana en Detroit, Estados Unidos. Se cree que vibraciones generadas por actividades industriales como el procesamiento de acero interactúan con el suelo y la atmósfera, amplificando el sonido en ciertas áreas. También se han considerado factores geológicos y acústicos en su propagación. Aunque la fuente principal se ha identificado, el fenómeno sigue siendo un problema sin solución definitiva para los afectados. El monstruo Mokele Mbembe. El Mokele Mbembe es una criatura legendaria supuestamente habitante del Congo, descrita como un gran reptil similar a un dinosaurio. Relatos de pobladores locales y exploradores alimentaron la idea de que podría tratarse de un saurópodo sobreviviente. Sin embargo, investigaciones han demostrado que estos testimonios se basan en malentendidos y exageraciones. Algunos creen que la criatura podría ser un hipopótamo o un varano del Nilo, confundidos con algo más misterioso. Expediciones científicas no han hallado pruebas concluyentes de su existencia. Así, el Mokele Mbembe es un ejemplo de cómo la cultura y la percepción pueden dar origen a mitos sobre animales desconocidos, cuando en realidad se trata de interpretaciones erróneas de especies reales. El misterio de la Puerta del Sol en Tiahuanaco. La Puerta del Sol en Tiahuanaco, Bolivia, es un monumento de piedra con inscripciones que durante años despertaron teorías sobre civilizaciones avanzadas e incluso influencia extraterrestre. Sin embargo, investigaciones arqueológicas han demostrado que fue construida por la cultura tiahuanaco hace más de 1000 años. Sus tallados representan un complejo calendario solar y agrícola diseñado para predecir estaciones ciclos de cosecha, lo que refleja el avanzado conocimiento astronómico de esta civilización preincaica. Además, se cree que la estructura tenía un propósito ceremonial y religioso, posiblemente vinculado al dios Viracocha. Aunque erosionada con el tiempo, sigue siendo un símbolo del esplendor tiahuanacota. Su origen es completamente humano, basado en la observación del cielo, la naturaleza y el tiempo. Las momias de Guanajuato. Las momias de Guanajuato son cuerpos naturalmente momificados encontrados en el siglo XIX en el Panteón de Santa Paula, México. Se formaron debido a condiciones ambientales únicas como la baja humedad y la composición del suelo que evitaron la descomposición normal. Durante años se especuló sobre causas sobrenaturales, pero estudios confirmaron que el proceso fue completamente natural. Muchas de estas momias fueron exhumadas porque sus familiares no pagaron impuestos funerarios y luego se exhibieron en un museo. Su apariencia bien conservada, con expresiones a veces aterradoras, ha alimentado leyendas y mitos. Sin embargo, su origen es puramente científico, convirtiéndolas en un caso fascinante de momificación espontánea en condiciones específicas. Nivel 2. La cara de Marte. En agosto de 1975, la NASA lanzó Viking 1 y Viking 2 hacia Marte, equipadas con un módulo de aterrizaje y cámaras para investigar la posible existencia de vida en el planeta. Aunque el Viking 2 demostró que Marte era inhóspito para la vida tal como la conocemos, las imágenes capturadas revelaron descubrimientos sorprendentes. En particular, la región Sidonia mostró formaciones parecidas a pirámides y una estructura con forma de rostro, conocida como la cara de Marte. Aunque algunos creen que es un accidente natural, otros sugieren evidencia de una antigua civilización. Sin embargo, las ondas posteriores, como el Mars Global Surveyor, revelaron que la cara de Marte era una ilusión óptica, una colina marciana que solo parece una cara desde ciertos ángulos e iluminaciones. Líneas de Nazca. En el desierto entre Nazca y Palpa, Perú, surge un enigma arqueológico, los geoglifos de Nazca. Creados por la cultura nazca entre el año 200 a.C. y 600 después de Cristo, estos enormes dibujos solo son visibles desde la altura. Investigadores japoneses de la Universidad Yamagata descubrieron 100 nuevos geoglifos, revelando 4 tipos diferentes de figuras que convergen hacia la antigua ciudad de Kawachi. Los geoglifos, inicialmente considerados caminos, han sido interpretados como centros de adoración y calendarios. Los japoneses sugieren que diferentes grupos culturales crearon los geoglifos en rutas hacia Kawachi. Originalmente rituales, con el tiempo, se convirtieron en elementos visuales a lo largo de caminos ceremoniales. Aunque asociadas a teorías paranormales, los geoglifos cumplían propósitos rituales y estéticos. Bólido de Tunguska. Hace 101 años, el 30 de junio de 1908, una explosión en Tunguska, Siberia, arrasó más de 2.000 kilómetros cuadrados. La onda expansiva derribó a personas y objetos a más de 500 kilómetros de distancia. Aunque se cree que fue causada por un bólido espacial, la naturaleza exacta del objeto sigue siendo incierta.
Estudios recientes de la Universidad de Cornell sugieren que fue un cometa, basándose en la formación de nubes polares mesosféricas ricas en partículas de hielo. Analizando efectos similares provocados por transbordadores espaciales, los investigadores encontraron similitudes con el evento de Tunguska, proporcionando nuevas evidencias de que un cometa fue el responsable. El fenómeno desafía la comprensión actual de la física atmosférica a altas altitudes. Tumba de Ricardo III. Un esqueleto con la calavera fracturada y la columna vertebral torcida, descubierto en un aparcamiento, ha sido identificado por investigadores británicos como el de Ricardo III, rey de Inglaterra de 1483 a 1485, resolviendo un enigma de 500 años sobre el paradero del último monarca inglés que murió en batalla. El equipo de la Universidad de Leicester presentó pruebas concluyentes, incluyendo ADN que coincidía con un descendiente directo de Ricardo. Las lesiones en el esqueleto consistentes con heridas de batalla respaldan la teoría de que murió en la batalla de Bosworth en 1485, según la versión de Shakespeare que retrata a Ricardo III como un tirano. Aunque resuelve el misterio, la figura de Ricardo III sigue siendo objeto de debate entre historiadores. Lady Be Good. El bombardero estadounidense B-24, apodado Lady Be Good, desapareció en 1943 durante una misión en el desierto de Libia. Su tripulación, inexperta, se perdió en una tormenta de arena y saltó en paracaídas creyendo estar sobre el mar. Tras caminar varios días en el desierto, algunos murieron de agotamiento, mientras otros intentaron encontrar ayuda. En 1958, avistamientos aéreos ignorados indicaron la ubicación del avión. En 1960, equipos de prospección petrolífera descubrieron los restos y los cadáveres de la tripulación en diferentes ubicaciones. A pesar de los esfuerzos de rescate, la mayoría pereció en condiciones extremas, destacando la trágica historia de Lady Be Good. Canal Web Travel Torso. Web Travel Torso, una cuenta de YouTube creada por Google en 2013 para probar el rendimiento del sitio web, generó especulaciones debido a sus inusuales videos de diapositivas con cuadrados y pitidos. Con 624.744 videos publicados entre 2013 y 2018, la mayoría durando 11 segundos, el canal presentaba diapositivas con rectángulos rojos y azules superpuestos, acompañados de tonos de onda aleatorios. Aunque el propósito original era de prueba interna, 3 videos atípicos incluyeron chistes y referencias, destacando uno con la silueta de Rick Astley. Aunque el canal dejó de cargar a su velocidad habitual en 2017, reanudó brevemente en 2018 y su último video fue subido en noviembre de 2023. 11BX1371. El video viral 11BX1371, difundido en YouTube en 2015, presenta una figura disfrazada de médico de la peste en un edificio abandonado con imágenes perturbadoras. El título proviene de un texto en base 64 en el DVD adjunto. Se descubrieron mensajes cifrados y espectrogramas que revelaron imágenes de torturas y asesinatos notables. Se especuló sobre una amenaza de bioterrorismo, aunque algunos sugirieron que era una broma o un proyecto artístico. Más tarde, un individuo afirmó ser el creador, Parker Warner Wright, presentando una secuela y desafiando a replicar su máscara como prueba de identidad. Jessica Mullenberg. Jessica Mullenberg, una estudiante de secundaria de Wisconsin, fue secuestrada a los 13 años por Steven Oliver, un asistente de escuela obsesionado con ella desde los 8 años. El 16 de septiembre de 1995, la engañó diciéndole que un editor estaba interesado en su historia para secuestrarla. Tras aparecer en programas como America's Most Wanted, un gerente de motel reconoció a Oliver, llevando a su arresto el 28 de diciembre de 1995. Jessica fue encontrada viva y Oliver fue condenado a 40 años de prisión. Jessica, ahora Jessica Christensen, comparte su experiencia como consejera ayudando a otros. Dennis Depew. Tras 18 años de matrimonio y tensiones crecientes, Marilyn solicitó el divorcio en 1989 debido al comportamiento controlador de Dennis. A pesar de la finalización del divorcio en diciembre de 1989, Dennis mantenía visitas bisemanales y acceso a la casa de huéspedes. El 15 de abril de 1990, al recoger a sus hijos, Dennis agredió brutalmente a Marilyn y se la llevó. Una búsqueda reveló que Dennis cambió placas y abandonó una sábana ensangrentada cerca de donde se halló el cuerpo de Marilyn, con un disparo en la cabeza. Tras enviar cartas justificativas, fue identificado y se quitó la vida durante una persecución policial en 1991. Linda Sobek. Linda Sobek, una bella actriz y modelo rubia de unos 63 metros, desapareció cuando su carrera comenzaba a despegar. Con un próximo papel en el programa de comedia Married with Children de Fox, no llegó a la prueba de vestuario. Después de informar a su madre sobre una sesión de fotos, nunca regresó. Un trabajador de mantenimiento encontró fotos de Linda, su agenda y un préstamo para un Lexus sub a su nombre cerca del Bosque Nacional de Ángeles.
Temiendo juego sucio, alertó a la policía y entregó los objetos recuperados. El fotógrafo Charles Radbourne fue identificado como el asesino, admitiendo que la mató accidentalmente. Radbourne fue condenado a cadena perpetua. Este caso se emitió en diciembre de 1995 y se resolvió con éxito. El tesoro de Oak Island. El tesoro de Oak Island, una isla en Nueva Escocia, Canadá, ha sido objeto de búsqueda durante más de 200 años. La leyenda comenzó en 1795, cuando se descubrió un misterioso pozo, conocido como el Money Pit, donde se creía que se ocultaba un gran tesoro. A lo largo de los siglos, numerosas excavaciones han encontrado artefactos como madera antigua, monedas y herramientas, pero no un tesoro significativo. Investigaciones modernas sugieren que el pozo podría ser una estructura natural o un sistema de drenaje creado por los primeros habitantes de la isla. Aunque sigue habiendo interés, la falta de evidencia concluyente ha llevado a muchos a concluir que el tesoro, si existió, fue recuperado hace tiempo o nunca estuvo allí. La desaparición de Roanoke. La desaparición de la colonia de Roanoke, en 1587, ha sido uno de los mayores misterios de la historia de Estados Unidos. Los colonos, liderados por John White, desaparecieron sin dejar rastro. Cuando White regresó en 1590, encontró la colonia desierta y la palabra Croatoan tallada en un árbol, lo que desató diversas teorías sobre su destino. Investigaciones recientes sugieren que los colonos se mezclaron con tribus nativas cercanas, como los Croatoan, tras enfrentar hambrunas, conflictos con los indígenas y problemas de suministro. Los arqueólogos han encontrado evidencias de asentamientos nativos en la región, lo que indica que la desaparición no fue un evento misterioso, sino una adaptación forzada a nuevas circunstancias. El destino de los Romanov. El destino de la familia Romanov, la última dinastía zarista de Rusia, fue un misterio durante muchos años tras su ejecución en 1918. Durante décadas, se especuló que los miembros de la familia podían haber sobrevivido al ataque en Ekaterimburgo. Sin embargo, en 2007, los restos de los últimos Romanov, incluidos el zar Nicolás II, su esposa Alexandra y sus hijos, fueron confirmados mediante análisis de ADN, tras haber sido descubiertos en 1991. En 2008, los restos de los dos hijos menores de los Romanov, que habían sido separados inicialmente, también fueron encontrados. La identificación genética resolvió el misterio, confirmando que la familia fue ejecutada por los bolcheviques y que no hubo sobrevivientes. Señales extraterrestres de Tesla. En 1899, Nikola Tesla afirmó haber detectado señales de radio que consideró intentos de comunicación extraterrestre debido a su patrón rítmico organizado. Sin embargo, investigaciones posteriores sugieren orígenes naturales, como tormentas eléctricas o emisiones planetarias, particularmente de Júpiter, que genera intensas emisiones de radio. En aquella época, la comprensión de las ondas de radio era limitada, lo que pudo llevar a malinterpretaciones. Aunque Tesla creía en su origen alienígena, la comunidad científica actual atribuye las señales a fenómenos electromagnéticos terrestres o celestes. Estas experiencias reflejan la fascinación de Tesla por el universo y destacan los avances necesarios para comprender mejor las señales cósmicas. Más detalles están disponibles en un análisis de IFL Science. La maldición de Tutankamón. La maldición de Tutankamón es una leyenda que surgió tras la muerte de varios miembros del equipo que descubrió su tumba en 1922, encabezado por Howard Carter. Las muertes, muchas veces misteriosas, fueron atribuidas a una maldición que, según se decía, caía sobre aquellos que perturbaban el descanso del faraón. Sin embargo, investigaciones modernas han desmentido la idea de una maldición sobrenatural. El análisis de las tumbas mostró niveles bajos de radiación, lo que hace improbable que hubiera causas sobrenaturales detrás de las muertes. Se ha sugerido que las víctimas murieron de infecciones o enfermedades naturales, y las coincidencias y el sensacionalismo de la época influyeron en la creación del mito de la maldición. El misterio de las momias guanches. Las momias guanches son los restos momificados de los antiguos aborígenes de las Islas Canarias, los guanches, quienes desarrollaron una técnica avanzada de momificación similar a la egipcia. Utilizaban vendajes, extracción de órganos y sustancias conservantes para preservar los cuerpos. Durante siglos, esto fue un misterio ya que no existían contactos conocidos entre ambas civilizaciones. Investigaciones modernas sugieren que la momificación pudo surgir de manera independiente en distintas culturas con condiciones ambientales adecuadas. Además, el clima seco de Canarias contribuyó a la preservación natural. Aunque aún hay incógnita sobre el origen exacto de su técnica, se ha descartado una conexión directa con Egipto, consolidando a los guanches como una sociedad con conocimientos funerarios altamente sofisticados.
Momia de las Montañas de San Pedro. La momia de las Montañas de San Pedro fue descubierta en 1932 en Wyoming, Estados Unidos, y causó revuelo por su diminuto tamaño de aproximadamente 35 centímetros. Su apariencia llevó a especulaciones sobre una raza de humanoides pequeños o incluso seres míticos. Durante décadas, el hallazgo fue un misterio hasta que análisis científicos revelaron que se trataba de los restos de un bebé con anencefalia, una grave malformación congénita. Estudios de rayos X mostraron su desarrollo incompleto y confirmaron que no era un ser adulto. Aunque algunas teorías conspirativas persisten, la ciencia resolvió el caso, desmitificando la idea de una especie desconocida y explicando la momia dentro de un contexto médico y arqueológico. Los ataúdes diminutos de Edimburgo. En 1836, unos niños descubrieron 17 ataúdes diminutos en una cueva de Arthur Seed en Edimburgo. Cada ataúd contenía una figura tallada vestida con ropa detallada, lo que desató especulaciones sobre rituales mágicos, brujería o un tributo a víctimas de asesinatos. Una teoría sugiere que representaban a las víctimas de los asesinos Burke y Yare, cuyos cuerpos eran vendidos para estudios médicos. Otras hipótesis indican que podrían haber sido parte de una tradición folclórica o expresiones artísticas, aunque su propósito exacto sigue siendo incierto. La teoría más aceptada es que eran símbolos conmemorativos. Hoy los ataúdes se exhiben en el Museo Nacional de Escocia, manteniendo su enigma como parte del folclore escocés. El caso del hombre de Piltdown. El hombre de Piltdown fue un fraude arqueológico presentado en 1912 como el eslabón perdido entre el hombre y el simio. Supuestamente descubierto en Inglaterra, consistía en un cráneo humano combinado con la mandíbula de un orangután y dientes de chimpancé alterados para parecer antiguos. Durante décadas, este hallazgo engañó a la comunidad científica y ralentizó el estudio de la evolución humana. No fue hasta 1953 que análisis más avanzados demostraron la falsificación. Se sospecha que el responsable fue Charles Tasson, quien buscaba reconocimiento. El caso del hombre de Piltdown es una de las mayores estafas científicas de la historia y un recordatorio de la importancia del escepticismo y el rigor en la investigación arqueológica. El mito de los gigantes en América. El mito de los gigantes en América surgió de hallazgos arqueológicos malinterpretados y fraudes deliberados. En el siglo XIX, se encontraron esqueletos de gran tamaño que algunos tomaron como prueba de seres gigantes mencionados en leyendas indígenas y textos antiguos. Sin embargo, la mayoría de estos restos pertenecían a individuos altos de civilizaciones nativas o eran casos de gigantismo. También hubo fraudes como huesos manipulados o relatos exagerados para atraer la atención. Investigaciones científicas desmintieron estas teorías, demostrando que no había evidencia real de una raza de gigantes. Aún así, el mito persiste en teorías conspirativas y cultura popular, reflejando el deseo humano de encontrar misterios ocultos en la historia. Nivel 3. Bobby Oberholzer y Annette Schmidt. Bobby Oberholzer y Annette Schmidt desaparecieron en Breckenridge, Colorado, el 6 de enero de 1982. Bobby fue encontrada muerta al día siguiente y 6 meses después hallaron el cuerpo de Annette. Ambas fueron asesinadas con un revólver de calibre medio. El esposo de Bobby, Jeff, fue el principal sospechoso, pero siempre mantuvo su inocencia. Aunque las víctimas no se conocían, la policía está segura de que fueron asesinadas la misma noche por el mismo hombre. El caso se mantuvo sin resolver durante décadas, hasta que en 2021, Alan Lee Phillips fue arrestado gracias a la genealogía genética. En 2022 fue condenado por todos los cargos y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional, falleciendo en prisión en febrero de 2023. Pierre April. En mayo de 1992, un hombre despertó en una zanja a lo largo de la costa sur de California, sin recordar quién era. Su única pista era una tarjeta de la biblioteca de Boston con el nombre Pierre April. Con $17, hizo autostop 644 kilómetros a San Diego, donde no reconoció nada. En un refugio para personas sin hogar, los médicos diagnosticaron una amnesia inducida por trauma. Pierre recordó habilidades en física, matemáticas, pilotaje, música y computadoras. Dibujos de personas clave, Luke y Carol, no condujeron a su identidad. El programa Misterio sin resolver ayudó, y la cotrabajadora Carol finalmente contactó al centro telefónico. Recuperó la memoria al reunirse con su familia en Lachine, Canadá, después de 5 meses desaparecido. Biodoc. En la década de 1960, el sonido Biodoc, originalmente comparado con el sonido de un pato por personal de submarinos, se registró en el Océano Austral cerca de la Antártida, pero su origen era desconocido. Ahora científicos han confirmado que este sonido distintivo, observado durante décadas, proviene de la ballena minke antártica. El biodoc se escucha principalmente durante el invierno austral en la costa oeste de Australia, presentando pulsos en un patrón repetitivo. Se creía que estos misteriosos sonidos eran de submarinos o fenómenos oceanográficos.
El descubrimiento sugiere que algunas ballenas minke antárticas permanecen en la región todo el año, desafiando las creencias anteriores. Luces de terremoto. Durante sismos nocturnos en México, se observan luces de terremoto, fenómeno llamado triboluminiscencia. Aunque a menudo se relaciona con transformadores, estas luces surgen de la fricción entre rocas con imperfecciones cristalinas al ser golpeadas por ondas sísmicas. Estas rocas liberan cargas eléctricas que al acumularse y salir a gran velocidad generan descargas eléctricas y luces en el cielo. Distinguiéndose por intensidad y alcance, no deben confundirse con estallidos de transformadores. Este fenómeno se ha observado en sismos notables, como el de 2017 y 2021. Luces de Paulding. Las luces de Paulding son un fenómeno óptico nocturno que ocurre diariamente desde al menos 1966. Aparecen al anochecer en un valle boscoso de Paulding, Michigan, cerca de postes eléctricos. La luz destella y varía en intensidad antes de desaparecer minutos después. Aunque inicialmente se vinculó con lo paranormal, una investigación de ingenieros concluyó que las luces provienen de vehículos en la carretera US 45 a unos 8 kilómetros. Alumnos de la Universidad Tecnológica de Michigan confirmaron esto en 2010 al recrear las luces con un vehículo. La estabilidad atmosférica permite que las luces sean visibles desde la distancia. Ryan Stallings. En julio de 1989, Patricia llevó a su hijo Ryan de 3 meses al Hospital Cardinal Glennon en San Luis, Missouri, tras enfermarse gravemente. Ryan, con problemas gástricos crónicos desde su nacimiento, fue diagnosticado con envenenamiento por etilenglicol. Aunque liberada temporalmente, fue condenada por asesinato después de una segunda hospitalización de Ryan, quien finalmente falleció. Más tarde se descubrió que Ryan tenía una rara enfermedad genética, no envenenamiento. Patricia fue liberada y exonerada tras pruebas médicas. DJ, su segundo hijo, fue diagnosticado con la misma enfermedad, también fue llevado al mismo hospital y fue devuelto a sus padres luego de un tiempo. La familia demandó a los hospitales y laboratorios por diagnósticos incorrectos, obteniendo una compensación, pero enfrentaron tragedias posteriores cuando DJ murió igualmente. Teresita Basa. Nacida en Filipinas en 1929, Teresita Basa se trasladó a Estados Unidos en la década de 1960 para estudiar música, y luego se convirtió en terapeuta respiratoria en el Hospital Edgewater en Chicago. En la tranquila noche del 21 de febrero de 1977, su apartamento fue incendiado, descubriendo su cuerpo sin vida bajo un colchón en llamas con un cuchillo en el pecho. Aunque se sospechaba de un crimen sexual, la autopsia descartó la violación. Un memo con las iniciales AS fue el único indicio. Meses después, su colega Remy Chua, inspirada por sueños, acusó a Alan Showery, un compañero de trabajo, quien finalmente confesó el asesinato. Showery fue condenado, pero liberado en libertad condicional en 1983. La familia Santos. La familia Santos, residente en Guam, experimentó una misteriosa enfermedad que llevó a 6 muertes en 3 generaciones. Inicialmente se creyó que Francisco murió de un derrame cerebral, pero en realidad fue insuficiencia cardíaca. Luego, su hija Doris falleció por insuficiencia cardíaca congestiva. El hijo menor Ronnie murió de cardiomiopatía, seguido por Frank, Sid y Ralph. En la siguiente generación, Frank Jr. murió en un baile de la escuela. La familia enfrentaba una enfermedad inexplicable, hasta que tras la emisión del caso en 1992, los espectadores sugirieron el síndrome de Brugada, un trastorno genético. Las pruebas confirmaron el diagnóstico, permitiendo el tratamiento y evitando más muertes. Miranda Gaddis y Ashley Pond. Lori Pond y su hija Ashley, de 12 años, vivían en el complejo de apartamentos Newell Creek Village en Oregon City, Oregon. El 9 de enero de 2002, Ashley no llegó a la escuela y Lori, preocupada, informó a la policía. 2 meses después, el 8 de marzo, Miranda Gaddis, amiga de Ashley y vecina, también desapareció de manera similar. La investigación llevó a descubrir los restos de Miranda en el cobertizo de Ward Weaver, vecino de las víctimas, y los restos de Ashley enterrados en su propiedad. Weaver, ya arrestado por violación, confesó los asesinatos y cumple cadena perpetua. Su hijo y su padre también fueron condenados por asesinato. El caso fue resuelto en agosto de 2002. La ciudad perdida de Ubar. La ciudad perdida de Ubar, conocida como la Atlántida de las Arenas, fue mencionada en textos antiguos como un próspero centro de comercio de incienso en la península arábiga. Durante siglos, su existencia fue considerada un mito. En la década de 1990, investigadores liderados por Nicholas Clapp utilizaron imágenes de satélite para identificar rutas de caravanas en el desierto de Rab al-Khali, que llevaban a un lugar cercano a Sisr, Omán. Excavaciones revelaron los restos de una antigua fortaleza y un pozo colapsado, que coinciden con descripciones de Ubar. Se cree que la ciudad prosperó hasta que su suministro de agua subterránea se agotó, causando su colapso.
Este descubrimiento confirmó que Ubar era real y no solo una leyenda. El cráter Potomskij en Siberia. El cráter Potomskij, ubicado en Siberia, fue un enigma durante años debido a su forma inusual y origen desconocido. Se creía que podía ser un impacto de meteorito o un vestigio de actividad volcánica. Sin embargo, los estudios científicos revelaron que el cráter es el resultado de la descomposición de un mineral llamado carbonato de calcio en el suelo. A lo largo del tiempo, el gas acumulado provocó una explosión que formó la estructura del cráter. Este fenómeno, aunque raro, es causado por la presión de los gases atrapados en el suelo y su liberación repentina, lo que resuelve el misterio de su origen. La fiebre del baile de 1518. La fiebre del baile de 1518 fue un extraño fenómeno ocurrido en Estrasburgo, actual Francia, donde decenas de personas bailaron sin descanso durante semanas, algunas hasta colapsar o morir. El episodio comenzó cuando una mujer, Frau Trofea, empezó a bailar frenéticamente y otros se unieron, extendiéndose como una epidemia. Durante siglos, el evento fue un misterio, pero los historiadores creen que se debió a un caso de histeria colectiva, posiblemente exacerbada por estrés extremo, hambre y enfermedades. Algunos sugieren que el consumo de pan contaminado con cornezuelo, un hongo alucinógeno, pudo influir. Aunque las causas precisas no se pueden confirmar del todo, la teoría más aceptada combina factores psicológicos y sociales en una población bajo severas tensiones. El origen del color azul en el vestido viral de 2015. El vestido viral de 2015, que dividió a las personas entre verlo como azul y negro o blanco y dorado, desató un debate sobre la percepción del color. El misterio se resolvió cuando los expertos explicaron que la controversia era producto de la manera en que nuestro cerebro interpreta los colores bajo diferentes condiciones de luz. El vestido era, en realidad, azul y negro, pero la luz en la foto afectó cómo las personas percibían los tonos. Algunas personas vieron el vestido como blanco y dorado debido a la forma en que su cerebro compensaba la luz en la imagen, interpretando los colores de manera diferente. El asesino del Zodíaco. El asesino del Zodíaco fue un infame criminal que aterrorizó California entre 1968 y 1969, reivindicando al menos 5 asesinatos confirmados y enviando cartas cifradas a los medios de comunicación. Durante décadas, su identidad permaneció como un misterio, alimentando teorías e investigaciones. En 2021, un grupo de investigación llamado The Case Breakers afirmó haber identificado al asesino como Gary Francis Post, un veterano de la Fuerza Aérea que falleció en 2018. Alegaron tener evidencia forense, conexiones con las cartas y testimonios que lo incriminaban. Sin embargo, las autoridades no han corroborado oficialmente esta conclusión, dejando espacio para el escepticismo. Aunque se han hecho avances, el caso sigue generando debates y fascina a los amantes del misterio. El misterio de los vikingos en América. El misterio de los vikingos en América fue confirmado con el hallazgo de restos arqueológicos en Lonso Meadows, Terranova, Canadá. Las sagas nórdicas mencionaban expediciones a una tierra llamada Vinland, pero no había pruebas concluyentes hasta que, en la década de 1960 se descubrieron asentamientos vikingos con estructuras y artefactos característicos. Se estima que los vikingos liderados por Leifur Eiríksson llegaron alrededor del año 1000 después de Cristo, siglos antes de Cristóbal Colón. Sin embargo, su presencia fue breve debido a conflictos con los pueblos indígenas y dificultades para establecerse. Este descubrimiento confirmó que los europeos llegaron a América mucho antes de lo que se creía, cambiando la perspectiva sobre la exploración del continente. La historia de Robin Hood. Robin Hood es un legendario forajido inglés que robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Si bien no hay evidencia de que haya existido como una persona real, se cree que su historia está basada en múltiples bandidos medievales cuyos relatos se fusionaron con el tiempo. Documentos del siglo XIII mencionan a criminales con nombres similares y baladas medievales tempranas describen a un arquero rebelde que desafiaba a las autoridades. Con los siglos, se añadieron elementos como la banda de los Merryman, el amor por Lady Marian y su enfrentamiento con el sheriff de Nottingham. La leyenda ha evolucionado, convirtiéndose en un símbolo de justicia y resistencia contra la opresión. El misterio de la ciudad perdida de Zeta. Durante décadas, exploradores buscaron la mítica ciudad de Zeta en la selva amazónica. En 1925, el explorador Percy Fawcett desapareció mientras intentaba encontrarla, lo que alimentó el misterio. Sin embargo, investigaciones recientes han revelado que Zeta probablemente se refería a las antiguas civilizaciones amazónicas, como Cuicugu, una red de asentamientos avanzados con carreteras y agricultura sofisticada. Estudios arqueológicos y análisis de imágenes satelitales han demostrado que la región albergaba sociedades complejas antes de la llegada de los europeos. Así, la leyenda de una ciudad perdida fue reemplazada por la realidad de una civilización olvidada. Aunque Percy Fawcett nunca la encontró, la evidencia confirma que su intuición sobre una gran cultura en la Amazonía era correcta.
El manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich es un libro ilustrado escrito en un lenguaje desconocido que ha desconcertado a expertos desde su descubrimiento en 1912. Se cree que data del siglo XV y contiene dibujos de plantas inexistentes, diagramas astronómicos y figuras misteriosas. Durante décadas, criptógrafos intentaron descifrar su contenido sin éxito. Investigaciones recientes sugieren que podría ser un texto sin sentido, creado como una estafa para venderlo como un antiguo tratado de conocimiento oculto. Su escritura carece de una estructura lingüística clara, lo que respalda la teoría del fraude. A pesar de esto, el manuscrito sigue siendo objeto de debate, con algunos creyendo que es un código aún no resuelto. El Codex Ronzi. El Codex Ronzi es un texto misterioso descubierto en Hungría en el siglo XIX, escrito en un alfabeto desconocido con ilustraciones extrañas. Durante años, criptógrafos e historiadores intentaron descifrarlo, sin éxito. Se pensó que contenía una lengua perdida o un código secreto. Sin embargo, investigaciones modernas demostraron que es un fraude, probablemente creado en el siglo XIX. Su escritura carece de estructura lingüística real y la frecuencia de los símbolos no sigue patrones naturales del lenguaje. Se cree que fue fabricado para engañar a eruditos o coleccionistas de la época. A pesar de esto, sigue siendo un objeto de fascinación en el mundo de la criptografía y los misterios históricos. Nivel 4. Carrie Lynn Nixon. Carrie Lynn Nixon, una joven de 16 años de Ausable Forks, Nueva York, desapareció el 22 de junio de 1987, después de salir para hacer un recado. A pesar de las extensas búsquedas, Carrie permaneció desaparecida durante años. En 1990, su familia creyó verla en un video de un concierto de New Kids on the Block, pero resultó ser otra persona. En 1994, se produjo un avance cuando Robert Anthony Jones, arrestado por robos a bancos, confesó haberla secuestrado, violado y asesinado. Dio a las autoridades hasta sus restos cerca de Ausable Forks. Jones recibió una sentencia de 18 años a cadena perpetua. La familia de Carrie estableció un fondo de becas en su memoria. Círculos de Google Earth. Las misteriosas estructuras gigantes en el desierto de Gobi, China, vistas en Google Earth, han generado especulaciones. Jonathan Hill, experto de la NASA, reveló que son rejillas de calibración telemétrica para satélites espía chinos, utilizadas en programas de desarrollo. Las líneas zigzag actúan como referencia para ubicar los satélites en relación con la Tierra. Aunque las rejillas son comunes, sorprende su gran tamaño, atribuido a la baja resolución de las cámaras chinas. La forma circular con 3 aviones en el centro se explica como una estructura para calibrar radares, posiblemente para hacer aviones indetectables. La zona sería un sitio de pruebas militares y espaciales, similar al Área 51 en Estados Unidos. Foto de la familia Cooper. En los años 50, la familia Cooper de Texas compró una mansión. En la primera noche, al tomar una foto familiar, descubrieron un cuerpo macabro colgado que no estaba presente. La imagen se volvió una leyenda urbana difundida en sitios de misterio. Casi 5 décadas después, en 2015, en el foro Metabunk, Robert Cooper identificó a los niños de la foto y desmintió la historia. Explicó que su apellido era Cooper, no Cooper, y que la imagen fue manipulada. Mostró otra foto antigua como prueba. La leyenda se desvaneció, revelando una combinación de malentendidos y manipulación de imágenes. Gregory Barker. Hilda Amelia Roche, una empleada de inteligencia militar de 43 años, conoció a un hombre misterioso en 1982, antes de ser encontrada asesinada y agredida sexualmente. Tras identificar 32 posibles sospechosos, la investigación se centró en Gregory Barker, un veterano de Vietnam. El hallazgo de la billetera perdida de Hilda llevó a su arresto en 1991. Barker, alegando ser agente gubernamental, fue condenado por robo y asesinato. Aunque se sospechaba en otros asesinatos, su conexión con 6 casos adicionales permanece incierta. El caso fue destacado en 1991 en America's Most Wanted. Barker fue capturado gracias a una televidente y luego condenado por robo y asesinato, como ya se ha dicho. Aldea del lago Anjikuni. En noviembre de 1930, el trampero canadiense Joe Lavelle descubre un asentamiento inuit abandonado cerca del lago Anjikuni en Canadá. Encontró comidas a medio hacer, cabañas llenas de pertenencias, perros muertos de hambre y ninguna señal de lucha. La policía montada investigó, recibiendo testimonios sobre un objeto cilíndrico que se transformó en una bala dirigida al lago. Concluyeron que los inuit llevaban desaparecidos unas 8 semanas. Pero nunca se explicó por qué abandonaron el lugar. Investigaciones posteriores sugieren que la historia podría haber sido inventada para un libro de 1959 y no hay evidencia física del asentamiento en el lago Anjikuni. Oliver. En 1960, los entrenadores Frank y Janet Berger adquirieron a Oliver, un chimpancé con rasgos distintivos que sugerían ser más que un chimpancé común. En 1975, Michael Miller lo compró por $8,000 y lo presentó en eventos científicos y de entretenimiento.
En 1977 fue entregado a Ralph Helfer y luego cambió de dueños hasta ser rescatado por Sharon Horsch en 1996. Aunque se especulaba sobre ser un híbrido humano-chimpancé, análisis genéticos confirmaron que era un chimpancé común. Oliver falleció en junio de 2012 bajo el cuidado de Primarily Primates en Florida, poniendo fin a la incertidumbre sobre su origen. El caso fue presentado en un episodio de enero de 1997 de Misterio sin resolver y posteriormente se resolvió científicamente. Crystal Di Donato y Jessica Abraham. Crystal Di Donato, de 6 años, fue objeto de una disputa de custodia entre sus padres divorciados, Michelle Abraham y Ronald Di Donato. Aunque Michelle acusó a Ronald de abuso infantil durante el proceso legal, el juez le otorgó la custodia a él. En junio de 1995, Ronald llevó a Crystal a pasar el verano con Michelle en Michigan. Sin embargo, el 10 de agosto, cuando debía regresar con Ronald en Florida, nunca llegó. Además, Jessica, de 15 meses, también desapareció el 19 de agosto. Ambas fueron presuntamente secuestradas por Michelle, sin custodia legal. En 1998 el FBI las encontró en Ohio. Michelle fue arrestada por secuestro parental y las niñas fueron reunidas con Ronald y Daniel, el segundo esposo de Michelle. En 1999, Michelle fue absuelta de cargos en Michigan, pero se declaró culpable en Florida, recibiendo 3 años de libertad condicional. Debbie Whitlock. Deborah Whitlock, de 32 años y madre casada, fue brutalmente violada y asesinada en su casa de Modesto, California, el 24 de marzo de 1988, mientras su hija dormía en la habitación contigua. Inicialmente se sospechó de su esposo Harold y su exnovio, pero ambos fueron exonerados mediante pruebas de ADN. La madre de Debbie, Jack McDonald, buscó incansablemente al asesino y participó en una sesión espiritista con el psíquico James Van Praagh en 1994, quien describió los detalles del crimen. En 1996 un testigo identificó a Scott Every Fiesel como el asesino, cuyo ADN coincidía con la escena del crimen. Fiesel se declaró culpable en 1999 y fue condenado a 31 años de prisión. El caso se considera resuelto. Jafeu Fula. Jafeu Fula, miembro fundador del grupo de rap de Atlas y hermano espiritual de Tupac Shakur, fue el único testigo inicial del asesinato de Tupac en Las Vegas en 1996. A pesar de poder identificar al agresor en una sesión de fotos, la policía lo envió a casa. 2 meses después, el 10 de noviembre de 1996, Jafeu fue asesinado en Nueva Jersey, generando sospechas de que intentaban silenciarlo por su conocimiento sobre el asesinato de Tupac. 2 jóvenes fueron arrestados por su asesinato considerado no relacionado con el caso de Tupac. Más tarde se determinó que fue accidental, pero la madre de Jafeu afirmó que fue intencional. William Pelletier. En 1991, William Billy Pelletier se mudó de Long Island, Nueva York, a Boca Raton, Florida, con sus padres Daniel y Karen Pelletier. Después de 9 meses, Karen desarrolló síntomas de encefalitis viral, incluyendo comportamiento violento. Tras 4 meses en el hospital, la diagnosticaron con esta enfermedad, que afecta la salud mental y puede ser fatal. A pesar de mejoras físicas, su salud mental empeoró, olvidando cuidar a su hijo Billy. Daniel, su esposo, preocupado por la seguridad de Billy, solicitó el divorcio y la custodia. Sin embargo, Karen, tras errores judiciales, se llevó a Billy. Después de la transmisión del caso en 1996, Karen devolvió a Billy en 1997 y en 1998, Daniel obtuvo la custodia principal. Karen fue absuelta por el juicio por su secuestro hacia Billy, debido a problemas mentales. La desaparición de Amelia Earhart. La desaparición de Amelia Earhart, pionera de la aviación, ocurrió en 1937 durante su intento de dar la vuelta al mundo. Ella y su navegante, Fred Noonan, desaparecieron en el Pacífico cerca de la isla Howland. Durante décadas, el caso fue un misterio. Investigaciones recientes sugieren que Earhart pudo haber aterrizado en Ikumaroro, una isla deshabitada, tras quedarse sin combustible. Evidencias incluyen fragmentos de un avión, herramientas y restos óseos que podrían coincidir con su perfil. Además, análisis de mensajes de radio indican que intentó pedir ayuda tras el aterrizaje. Aunque no hay pruebas definitivas, la teoría más aceptada es que ambos murieron como náufragos en Ikumaroro, resolviendo en gran parte este enigma histórico. El hombre de hielo de Minnesota. El hombre de hielo de Minnesota fue una atracción exhibida en ferias por Frank T. Hansen en los años 60. Este supuesto homínido, de 1.8 metros y pelaje marrón, parecía haber muerto de un disparo y estaba congelado en un ataúd de cristal. En 1967, el herpetólogo Terry Cullen intentó alertar a la comunidad científica, pero fue ignorado. Posteriormente, los criptozoólogos Ivan T. Sanderson y Bernard Edelmans lo estudiaron, concluyendo que era un neandertaloide o un eslabón perdido.
Sin embargo, cuando científicos pidieron examinarlo, Hansen retiró el espécimen, alegando que había sido reemplazado por una réplica. Se cree que la criatura original fue un muñeco creado como fraude, modificado y reutilizado para evitar acusaciones de engaño. El misterio de los Taos Hums. Los Taos Hums son un sonido inexplicable que se ha escuchado en Taos, Nuevo México y otras partes del mundo. Se describe como un zumbido bajo y constante que solo algunas personas pueden escuchar. Durante años, este fenómeno desconcertó a científicos y residentes. La investigación reveló varias teorías, como la exposición a ruidos de bajo nivel, la contaminación electromagnética y hasta causas psicológicas como la sugestión colectiva o físicas como la tinnitus. Sin embargo, la explicación más probable involucra la presencia de ruidos infrasonidos, sonidos a frecuencias tan bajas que el oído humano no puede percibirlos, pero pueden causar sensaciones extrañas en algunas personas. El caso de los fantasmas de la mansión de Mertels. La mansión de Mertels, en Luisiana, es famosa por los informes de actividad paranormal y apariciones de fantasmas. Sin embargo, las investigaciones han encontrado explicaciones más terrenales para estos sucesos. Se descubrió que los fantasmas eran probablemente el resultado de fenómenos naturales como la descomposición de cuerpos en las tumbas cercanas, que liberan gases que podrían causar alucinaciones o sensaciones extrañas en las personas cercanas. Además, se hallaron explicaciones relacionadas con los cambios en la presión del aire y las corrientes de viento dentro de la mansión que generaban ruidos extraños. Aunque la mansión tiene una historia trágica, los avistamientos y fenómenos paranormales tienen explicaciones científicas que no requieren la intervención de fuerzas sobrenaturales. Caras de Belmes. Las caras de Belmes son una serie de supuestas manifestaciones paranormales ocurridas en la casa de María Gómez Cámara, en Belmes de la Moraleda, España, en 1971. Aparecieron inexplicablemente rostros humanos en el suelo de la cocina, lo que generó una gran atención mediática y teorías sobre espíritus o fenómenos sobrenaturales. Sin embargo, investigaciones científicas y forenses han explicado el fenómeno como un caso de fraude. Se descubrió que las imágenes se formaron mediante una mezcla de técnicas de pintura y manipulación del suelo, en algunos casos aplicadas por los mismos habitantes de la casa. El misterio, por lo tanto, se resolvió como un engaño, aunque su impacto en la cultura popular persiste. Los círculos de hadas en el desierto de Namibia. Los círculos de hadas en el desierto de Namibia son extrañas áreas circulares sin vegetación, rodeadas de hierba que durante mucho tiempo fueron un misterio. Se han propuesto explicaciones como gases subterráneos o incluso causas sobrenaturales, pero la ciencia ha identificado dos factores principales. Primero, la competencia entre plantas por el agua en el árido suelo genera patrones regulares donde algunas áreas quedan sin vegetación. Segundo, las termitas subterráneas alteran el terreno al consumir raíces y redistribuir la humedad, favoreciendo el crecimiento de la hierba en los bordes del círculo. Estas fuerzas combinadas explican la formación de los círculos de hadas, un fenómeno natural resultado de la interacción ecológica en un ambiente extremadamente seco. El Triángulo del Dragón, Mar del Diablo. El Triángulo del Dragón, también llamado Mar del Diablo, es una zona del Océano Pacífico cerca de Japón asociada con desapariciones de barcos y aviones, similar al Triángulo de las Bermudas. Antiguas leyendas hablaban de criaturas marinas y fenómenos misteriosos en la región. Sin embargo, estudios científicos han determinado que las anomalías reportadas pueden explicarse por factores naturales. La zona es altamente activa geológicamente, con volcanes submarinos y actividad sísmica que pueden causar erupciones, gases explosivos y desplazamientos de agua. Además, las fuertes corrientes marinas y tifones frecuentes representan un peligro para la navegación. Lejos de ser un misterio paranormal, el Triángulo del Dragón es un área de intensos fenómenos naturales bien documentados. La desaparición de Agatha Christie. El misterio de la desaparición de Agatha Christie en 1926 ha sido ampliamente analizado y se considera resuelto. La versión más aceptada es que sufrió un episodio de amnesia disociativa, una condición psicológica que puede ocurrir tras un fuerte estrés emocional. En ese momento Christie enfrentaba la muerte de su madre y la infidelidad de su esposo, quien le había pedido el divorcio. Estos eventos pudieron haber desencadenado una crisis nerviosa que la llevó a desaparecer y registrarse en un hotel bajo un nombre falso. Los especialistas en salud mental han señalado que su comportamiento es consistente con una fuga disociativa en la que una persona pierde temporalmente la memoria y actúa de manera errática. Aunque nunca dio explicaciones detalladas sobre esos 11 días, todo indica que no fue una estrategia publicitaria ni un crimen, sino una respuesta psicológica a una situación emocionalmente devastadora.
La identidad del hombre de la máscara de hierro. El hombre de la máscara de hierro fue un prisionero misterioso encarcelado en Francia durante el siglo XVII, cuya identidad generó numerosas teorías. Durante siglos, se especuló que era un hermano gemelo de Luis XIV, un noble traidor o un personaje de alta importancia política. Sin embargo, investigaciones modernas identificaron al prisionero como Eustache Dogger, un sirviente involucrado en asuntos sensibles, posiblemente de corrupción o espionaje. Fue arrestado en 1669 y mantenido en estricta reclusión, bajo la custodia de Benigne d'Auvergne de Saint-Mars. Aunque su encarcelamiento fue inusual, su historia fue exagerada con el tiempo, convirtiéndolo en una figura legendaria. La famosa máscara probablemente era de terciopelo y no de hierro, como se popularizó después. Las brujas de Salem. En 1692 en Salem, Massachusetts, una ola de histeria colectiva llevó a la ejecución de 20 personas acusadas de brujería. Todo comenzó cuando un grupo de niñas presentó comportamientos extraños y afirmó estar poseído por fuerzas malignas. La comunidad, influenciada por el puritanismo, el miedo a lo desconocido y conflictos sociales, inició una caza de brujas. Se realizaron juicios sin pruebas sólidas, basados en rumores y confesiones forzadas. Factores como rivalidades familiares, disputas económicas y la presión religiosa avivaron la paranoia. Con el tiempo, las autoridades reconocieron el error y ofrecieron disculpas. Hoy, el caso es un símbolo del peligro de la histeria masiva y la injusticia impulsada por el miedo. Nivel 5. John Purvis. El 8 de noviembre de 1983, la policía de Fort Lauderdale, Florida, respondió a la llamada de una amiga de Susan Hamwi, de 38 años y madre de una niña de 18 meses, Shane, que no respondía el teléfono. Encontraron a Susan muerta en su cocina, víctima de agresión sexual, estrangulación y apuñalamiento. Trágicamente, Shane murió de deshidratación durante esos días. John Purvis, vecino de pelo rojo, fue interrogado y bajo presión y problemas mentales confesó el crimen. Sin embargo, años después, una nueva investigación reveló que el exesposo abusivo de Susan había contratado a otro para cometer los asesinatos. John fue exonerado después de pasar 9 años en prisión. Los verdaderos culpables fueron condenados en 1994. Metraje de Pie Grande. En 1967, Roger Patterson y Robert Bob Gimlin filmaron una supuesta criatura de pie grande en Bluff Creek, California. Durante décadas, el metraje dividió opiniones, pero la inteligencia artificial estabilizó las imágenes y concluyó que la figura peluda era una persona con un disfraz. Patterson defendió su autenticidad hasta su muerte en 1972, mientras Gimli evitó el tema públicamente. La IA desmitifica la leyenda, respaldando las dudas previas. En 2012, un proyecto genético para probar la existencia de Pie Grande reveló que los supuestos restos pertenecían a osos, lobos, caballos y humanos, desacreditando la evidencia biológica. Joyce McLean. Joyce McLean, una estudiante destacada y músico de 16 años de East Millinocket, Maine, fue brutalmente asesinada en 1980 mientras corría. Encontrada golpeada en el bosque, su caso permaneció sin resolver durante años. En 2008, una segunda autopsia reveló nuevas pruebas, lo que llevó a señalar a Philip Scott Fournier como una persona de interés en 2009. Testigos, incluida la familia de Fournier y un sacerdote, afirmaron que confesó el crimen. En 2016 fue arrestado y acusado del asesinato de Joyce. El juicio de Fournier en 2018 resultó en un veredicto de culpabilidad y fue condenado a 45 años de prisión. Su condena fue confirmada en 2019. Linda Sharp. La capitana Linda Sharp del Cuerpo de Enfermeras del Ejército ayudó a tratar al soldado James Peter Jim Bakowski durante la Guerra de Vietnam. En 1968, Jim resultó herido por acción enemiga y durante más de 20 años, él y su familia han enfrentado las secuelas físicas y emocionales. Linda fue su único buen recuerdo de Vietnam, brindándole consuelo y motivación para vivir. Después de perder una pierna, Linda le proporcionó apoyo constante, alentándolo a escribir a su esposa Dolores. La carta de Linda tranquilizó a Dolores sobre la situación de Jim. Después de una búsqueda, Jim y Linda se reunieron, marcando la culminación de su proceso de curación. Jim falleció en 1999, pero Linda mantiene el contacto con su familia. Stuart Heaton. Stuart Heaton, un hombre de 28 años de Ramsey, Illinois, cumple una condena de por vida por el asesinato en 1991 de Crystal Knapp, una joven de 16 años. A pesar de afirmar su inocencia, Heaton fue condenado basándose en pruebas de ADN que lo vincularon al crimen. Sin embargo, investigaciones recientes cuestionan la precisión de las pruebas de ADN y señalan defectos en el caso de la fiscalía. La defensa de Heaton comenta que se pasaron por alto pruebas cruciales y testigos declaran que otro hombre con una camioneta similar fue visto con Crystal antes de su asesinato. A pesar de numerosas apelaciones, la condena de Heaton permanece. Erica Norman.
El 4 de julio de 1999, Erica Norman, una estudiante de 21 años de Vincennes, desapareció después de salir de un restaurante con un hombre llamado Brian Jones. Informaron su desaparición al día siguiente y al investigar su apartamento, descubrieron similitudes con el caso no resuelto de Brooke Baker, asesinada en septiembre de 1997. Aunque el ADN de Brian lo vinculó al asesinato de Brooke, Erica seguía desaparecida. Semanas después, su cuerpo fue encontrado en un campo de maíz y Brian fue acusado de ambos asesinatos. Se declaró culpable de la muerte de Erica, recibiendo 60 años de cárcel. En diciembre de 2000, fue condenado por el asesinato de Brooke, sumando cadena perpetua a su sentencia. Millie McGregor. Durante el fin de semana del Día del Trabajo en 1995, Millie McGregor, de 63 años, se perdió durante una caminata en la Sierra Nevada del norte de California. Tras no regresar a casa, se inició una búsqueda con helicópteros y tecnología infrarroja, pero después de 2 días temían que no sobreviviera. El vaquero Randy Spears, después de tener una visión psíquica, condujo a un equipo a Sierra Peak, donde encontraron a Millie viva pero exhausta. Su medicación cardíaca la había desorientado. Millie atribuye su rescate a la intervención divina a través de Randy. Este caso se resolvió antes de su emisión y se centró en la visión psíquica de Randy. La familia de Victor Simon. En 1929, durante la Gran Depresión, el niño de 8 años Frank de Dillonville, Ohio, enfrentó maltratos y abandono por parte de sus padres adoptivos. A los 9 años, le revelaron que no era su hijo biológico y lo echaron de casa. Renombrado como Victor Simon, vivió en instituciones estatales y buscó sin éxito a sus padres biológicos durante décadas. En 1984, con la ayuda de Ross Murphy y el grupo Ray Unite, descubrió su verdadero nombre y la trágica historia detrás de su separación familiar. Aunque murió en 1995 sin conocer a su familia biológica, su nieto continuó la búsqueda y conectó con parientes en Rumanía, brindándole cierto cierre póstumo. La Mona Lisa. La Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci en 1519 en París, es un retrato renombrado cuya identidad ha sido un misterio. En 1986, la artista de computadora Lillian Schwartz comparó un autorretrato digitalizado de da Vinci con la Mona Lisa usando un programa informático. Al invertir y colocar ambos rostros juntos, emergió una única imagen facial. Lillian sugirió que Da Vinci podría haber usado su propio rostro como modelo. Aunque algunos son escépticos y sugieren que el autorretrato usado puede ser una falsificación, Lillian apoyó su teoría con un dibujo de la duquesa Isabela que coincidía con una subimagen de la Mona Lisa. En 2005, la Mona Lisa fue identificada como Lisa del Giocondo, respaldando la teoría de Lillian. El caso Tamam Shud. Al comienzo de la Guerra Fría, la aparición de un cadáver en una playa australiana disparó las especulaciones de la prensa de la época. Se trataba de un hombre bien vestido sin ningún tipo de identificación, junto a una maleta en la que encontraron, entre otras cosas, un cuaderno con varias palabras sin sentido que pensaron que se trataba de un código. El cuerpo, hallado a primera hora de la mañana del 1 de diciembre de 1948, junto al malecón de una playa de Adelaide, vestía traje y corbata. En su bolsillo encontraron billetes de autobús y tren, un par de peines, un paquete de cigarrillos y algunos fósforos. No tenía cartera ni identificación y estaba agarrando un papel en el que se podía leer Tamam Shud, está terminado, en farsi. Cerca del cadáver encontraron una maleta con algunas prendas de vestir y varios escritos incoherentes que se piensa se trataba de un código. Por eso, los investigadores pensaron que era un espía ruso, por lo que enviaron las huellas dactilares por todo el mundo sin que nadie pudiera identificarlo. Finalmente, el cuerpo de este hombre fue enterrado en el cementerio de Adelaide en 1949 con una lápida que decía: "Aquí yace el hombre desconocido encontrado en Somerton". Sin embargo, estos restos fueron exhumados por la policía en un intento de resolver el caso y le encargaron la tarea a Derek Abbott, profesor de la Universidad de Adelaide, que analizó unos cabellos preservados por las autoridades. Con la colaboración de la experta forense Colin Fitzpatrick, especializada en casos sin resolver, pudieron construir un árbol genealógico utilizando su ADN. Además, fueron reduciendo posibilidades hasta dar con un nombre, Carl Webb. A continuación compararon los restos de ADN con familiares vivos de este nombre y encontraron la coincidencia. Es como escalar el monte Everest con esta mezcla de euforia por estar en la cima, pero también de cansancio y agotamiento, comentó Abbott para la Australian Broadcasting Corporation. Abbott explicó que Webb era un ingeniero eléctrico nacido en 1905 en un suburbio de Melbourne. Se casó con Dorothy Robertson, quien podría estar detrás de su llegada a Adelaide. Tenemos pruebas de que se había separado de su esposa y que ella se había mudado al sur de Australia, posiblemente vino a buscarla, añadió Abbott. No obstante, la identidad de este hombre no es el único enigma que queda por resolver,
Todavía no se conoce la causa de su muerte, ni el del extraño código encontrado en su maletín, por lo que este misterio resuelto es un misterio semi-resuelto. La lluvia roja en Kerala. La lluvia roja en Kerala fue un fenómeno inusual ocurrido en el estado indio de Kerala entre julio y septiembre de 2001. Durante ese tiempo, se reportaron lluvias de color rojo que manchaban la ropa y el suelo. Inicialmente, se creyó que el color provenía de arena del desierto arrastrada desde Arabia. Estudios posteriores revelaron que las partículas rojas eran células microscópicas identificadas como esporas de algas del género Trentepolia. Se cree que estas algas fueron expulsadas de manera terrestre, acumulándose en la estratosfera antes de precipitarse con la lluvia. Aunque existieron teorías sobre un posible origen extraterrestre, el fenómeno se explica científicamente por la presencia de estas algas, conocidas por su pigmento rojizo. El hombre de hielo Otzi. Otzi, conocido como el hombre de hielo, es una momia natural de 5.300 años encontrada en los Alpes de Ostal en 1991. Es uno de los cuerpos humanos más antiguos conservados, gracias al hielo que lo protegió. Otzi era un hombre de unos 45 años, medía 1.60 metros y pesaba aproximadamente 50 kilogramos. Su equipo incluía ropa de piel, un hacha de cobre, un arco y flechas. Estudios han revelado detalles sobre su salud, dieta y posible causa de muerte, una flecha que perforó su arteria subclavia. También tenía tatuajes terapéuticos y llevaba herramientas de piedra. Otzi es un tesoro arqueológico que ofrece una visión fascinante de la vida en la Edad de Cobre. El fenómeno de las aves cayendo muertas en Arkansas. El caso de la lluvia de mirlos en Vive, Arkansas, en 2010, fue inicialmente un misterio cuando miles de aves cayeron muertas del cielo. Se sugirió que el evento podría haber sido causado por una combinación de factores como el mal tiempo, ruidos fuertes y la cercanía a fuegos artificiales. Investigaciones posteriores concluyeron que la causa más probable fue el estrés inducido por ruidos repentinos y condiciones meteorológicas adversas que provocaron que las aves se desorientaran y se estrellaran. El evento, aunque impactante, no representó una amenaza ambiental significativa. El lago Natron y los animales petrificados. El lago Natron, ubicado en Tanzania, es conocido por sus aguas extremadamente alcalinas, que pueden alcanzar pH de hasta 12. Su composición química y las altas temperaturas crean un ambiente tóxico para la mayoría de los seres vivos. Sin embargo, los animales que caen en sus aguas no se descomponen como normalmente ocurriría, sino que se petrifican. Esto sucede porque el alto contenido de sal y minerales en el agua deshidrata y calcifica los cuerpos, creando una apariencia de estatua. Aunque inicialmente se creía que los animales morían debido a la toxicidad, la petrificación es un fenómeno natural causado por la combinación de la química del agua y las condiciones ambientales extremas del lago. Caso del asesinato del fantasma de Hammersmith. A finales de 1803, informes sobre un supuesto fantasma en el distrito de Hammersmith, en Londres, llevaron a que los vecinos patrullaran armados la zona. El 3 de enero de 1804, Francis Smith, un oficial de impuestos de 29 años, disparó fatalmente a Thomas Melwood, un albañil vestido con ropa de trabajo blanca, confundiéndolo con el espectro. Smith fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte, aunque su pena fue conmutada por un año de trabajos forzados. Este caso sentó un precedente legal en el Reino Unido al establecer responsabilidad por acciones basadas en creencias equivocadas. El fantasma resultó ser John Graham, un zapatero que se disfrazaba con sábanas para asustar a los aprendices de su taller. No se ha hallado información de si se llegó a castigar a John Graham. El asesinato de Rasputín. Grigori Rasputín, místico ruso y consejero de la familia imperial, fue asesinado en 1916 por nobles que temían su influencia sobre los Romanov. Según la versión más difundida, sus asesinos intentaron envenenarlo sin éxito, le dispararon varias veces y finalmente lo ahogaron, lo que alimentó el mito de su resistencia sobrehumana. Sin embargo, investigaciones modernas desmienten esta narrativa. La autopsia reveló que murió principalmente por heridas de bala, sin rastros de veneno en su organismo. El mito de su inmortalidad surgió por relatos exagerados y su fama de figura mística. Su muerte marcó un evento clave en la crisis del Imperio ruso, preludio de la Revolución de 1917 y el fin de la dinastía Romanov. El misterio de Kaspar Hauser. En 1828 un joven llamado Kaspar Hauser apareció en Nuremberg, Alemania, afirmando haber vivido toda su vida en una celda oscura sin contacto humano. Su identidad era un misterio y surgieron teorías que lo vinculaban con la nobleza europea,
sugiriendo que podría haber sido un príncipe secuestrado. Sin embargo, investigaciones modernas han demostrado que Hauser probablemente fabricó su historia y que sus heridas fueron autoinfligidas. Análisis de ADN han descartado su parentesco con familias reales, resolviendo el enigma y revelando que era un impostor o alguien con problemas psicológicos. El enigma del rayo globular. El rayo globular es un fenómeno atmosférico descrito como una esfera luminosa flotante que aparece durante tormentas eléctricas. Durante siglos, su existencia fue considerada un misterio, ya que es difícil de observar y reproducir en laboratorio. Sin embargo, estudios recientes sugieren que podría ser una descarga eléctrica plasmática generada en condiciones atmosféricas específicas, como fuertes diferencias de voltaje en el aire. Se han propuesto diversas explicaciones, incluyendo la ionización del aire o la interacción de ondas electromagnéticas con el suelo. Aunque aún no se comprende completamente, la ciencia ha avanzado en su estudio descartando teorías sobrenaturales y acercándose a una explicación basada en la física de plasmas y descargas eléctricas naturales. El fenómeno de la combustión espontánea. La combustión espontánea humana es un fenómeno en el que una persona parece arder sin una fuente externa de fuego visible. Durante siglos, se creyó que ocurría de forma misteriosa, pero estudios científicos han demostrado que puede explicarse mediante el efecto mecha. Este ocurre cuando la ropa de una persona absorbe grasa corporal y actúa como una vela, permitiendo que el cuerpo se queme lentamente tras una ignición externa, como una chispa o una fuente de calor. Factores como el consumo de alcohol, enfermedades y ambientes cerrados pueden favorecer el proceso. Aunque es un evento raro, no es sobrenatural, sino resultado de una combinación de condiciones físicas y químicas específicas. El enigma del envenenamiento de Alexander Litvinenko. Alexander Litvinenko, exagente del KGB y crítico del gobierno ruso, murió en 2006 en Londres por envenenamiento con polonio 210, una sustancia altamente radiactiva. Inicialmente, su enfermedad fue un misterio, lo que generó teorías conspirativas sobre su muerte. Sin embargo, investigaciones oficiales confirmaron que fue un asesinato por envenenamiento vinculado a agentes rusos. Se determinó que Litvinenko ingirió el polonio en una taza de té durante una reunión con ex colegas en un hotel. Su caso fue el primer asesinato conocido con esta sustancia, desatando un escándalo internacional. Un informe británico concluyó que el ataque fue probablemente aprobado por altos funcionarios rusos, eliminando dudas sobre la naturaleza de su muerte y reafirmando su contexto político. Y bueno, eso fue todo por ahora. Como siempre, si te gusta mi contenido y quieres apoyarme a crecer, dale like al video, suscríbete activando la campanita, compártelo con los que más quieres y deja tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Sígueme en mis redes sociales para un trato más cercano. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós.